Me pide la palabra. No, ya le doy la interrupción. Creo que Ya. la congresista Melgarejo va a hacer uso de la palabra. Congresista Melgarejo. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Por intermedio suyo, saludar al ministro de Relaciones Exteriores. Presidente, mi participación va a obedecer más a hacer notar desde el punto de vista político, porque toda política pública obedece al bien común. Soy una convencida de que toda la política migratoria es buena y también sé que esa autonomía del presidente, donde él puede decidir de manera soberana y lo dice el marco legal internacional. Dicho eso, nosotros somos un país que aún somos un país en vías de desarrollo, donde tenemos muchas necesidades, donde aún no hay políticas públicas responsables de Estado y no hemos podido superar esas brechas de pobreza que existe. Entonces, pensar en una política pública migratoria no está de acorde con nuestra realidad. Los países sí, los países de primera potencia tienen una política pública definida, una educación diferente a la nuestra, son nuestras realidades diferentes. A veces sesgarnos desde un gabinete y desde una comodidad que uno tiene, no es hacer política responsable pensando en el bien común. Yo quiero hacer notar por intermedio de su presidencia, presidente, al margen del marco normativo internacional, al margen de la soberanía y la autonomía que tiene el goce de tomar decisiones el presidente, pueden haber muchos pergaminos, pero ser una mente brillante y tener la parte de la realidad de una política, entonces no estamos yendo acorde, porque primero hay que satisfacer lo nuestro para luego permitir una política migratoria. Como ayuda humanitaria, sí, por la coyuntura mundial que obliga como país, pero de ahí a firmar este tipo de pactos, como la ley misma hace notar, es cierto, no es vinculante. Alguien por ahí dijo que era vinculante, pero desde que hablamos, y a usted lo he escuchado, presidente, por intermedio suyo al ministro, desde que hay una voluntad, las voluntades ya son acuerdos. Y los acuerdos, no, yo le digo porque es así, desde que hay voluntades, ya se convierten en acuerdos y solo le damos la formalidad. Y entonces obedecemos a ciertas responsabilidades. Pero yo, presidente, también soy una convencida de que primero pensemos en lo nuestro. Primero no hemos superado muchas necesidades y este no es un país que de verdad esté en esa posición de aceptar estos tipos de pactos que hoy estamos viendo como agenda principal. Hago notar para que le den una mirada a nuestra realidad como país. No tenemos una política pública clara, ni para nosotros mismos no podemos, ni con la anemia, no podemos ni cubrir los seguros, y así por enumerar, porque de verdad, presidente, ministro, nosotros somos muy irresponsables políticamente, porque a través de las adendas no hemos podido avanzar aún. Para que no digan que mi departamento de Ancash no he hecho notar mi voz. Dejo claro, y gracias, presidente, por concederme unos minutos. Gracias, congresista. No, pero ¿va a contestar él? ¿Quiere una interrupción adicional? Muy breve. Por eso, pues muy breve, porque usted ya habló, ya hemos terminado la ronda.
Sí, gracias, presidente. Lo que pasa es que hay congresistas que vienen tarde, llegan a las 500, recogen la mitad y se mandan a mudar. No me refería a usted. Segundo, hay políticos que vienen, hablan lo que se les ocurre, y si uno está de acuerdo con ellos, somos enemigos eternos. Me hubiera gustado que Alberto, que es amigo personal, se hubiera quedado. Dejar claramente cosas como nadie ha dicho ni cuestionado el tema de la migración. Nadie la está cuestionando, nadie se ha negado a ella. Nadie se ha pronunciado en que nos oponemos. Nadie ha dicho nada relacionado a esto. Que hay 3 millones de peruanos fuera, sí los hay, no son 703 millones porque hay considerables que son ilegales. Lo que pasa es que Víctor Andrés García Luna se refiere a estas asociaciones de peruanos en el exterior que han buscado un espacio en el Congreso de la República, que además ya creo que se aprobó la ley inclusive. Entonces, es otro tema. Que las remesas son importantes, claro, tenemos 3.000 millones de remesas. Nadie está en contra, nadie ha dicho absolutamente. Lo que pasa es que hay que venir a esta reunión informándose, enterándose de las cosas. El señor Obama ha sido, por ejemplo, la persona que más ha deportado gente. Eso que tenemos claro. Lo que el profesor Alberto de Belaunde vino, con todas las cuestiones que tiene en la cabeza él, con todo el derecho de exponerlas, pero la intolerancia de acusar a los otros países que no la han firmado. Acabo de decir que Bélgica acaba de sacar al primer ministro, por la posición en la que se encuentra. Es un tema de diáspora mundial el día de hoy. Nadie está en contra, nadie ha puntualizado, ni se me hubiera ocurrido, ni creo que a nadie se le debe ocurrir ubicar a los venezolanos como un tema circunstancial por la información que tenemos de ellos, por la migración que tenemos de ellos. O sea, usted dice que no es un tratado, que no es vinculante, se dicen muchas cosas. Es como, no se cayó, se desplomó la misma historia. No está comprometido, pero se va a ratificar. ¿Qué es lo que vamos a ratificar mañana si no hay nada que está firmado? Porque el compromiso, el honor de estar ahí, de haber hablado y haberlo sumado 200 y pico de países, que no sabemos mañana si se va a ratificar, aumentar o quitar, ¿por qué no se hace ratificar uno que no está firmado? Porque nos compromete. La Agenda 2030 es bien clara. Yo he estado en las Naciones Unidas justamente representando al señor Galarreta, que me encargó, y espero haber hecho con todas las actividades del caso. El informe está puesto. Nadie está cerrando fronteras, como algunos han manifestado acá, han venido con el discurso que les ha ocurrido después del almuerzo. Nadie está discutiendo absolutamente nada. Lo que se está tratando de precisar es que la migración sea ordenada, que sea controlada, que sea identificada con pasaporte, con PTT, con tarjeta de identidad, que esta pueda ser desplazada en sitios que se... Otro día estaba con Ismael Benavides, de Ica, donde decía que ahí falta mano de obra, y ahí casi no hay venezolanos, pero en la zona de Tumbes está repleta. Acá el gobierno que usted es parte, señor canciller, con todo aprecio y sabe que se lo tengo, puso un límite, pero el Poder Judicial lo bloqueó, le dijo, no, presidente, acá la justicia entran todos. ¿Qué hizo el presidente Lenin de Ecuador? Puso buses para que de frente del puente de Colombia con Venezuela, trasladarlos directamente hasta la frontera con el Perú. Eso hizo. ¿Y qué hizo Chile? La cerró. Acá entran todos legales. Ese es el tema. Y el gobierno peruano se ha visto en una situación que ahora tenemos cualquier persona que puede entrar acá al país sin ningún control. Y por último, presidente, decir la ONU, que tanto referencia hacemos, y ayer se ha hecho honor a la PNUD, al UNOPS, a la Organización Internacional de Migrantes, son unos sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque las empresas utilizan a los UNOPS de todos ellos, ¿con qué objetivo? De no ser fiscalizados, pues, porque al estar intermediarios, los UNOPS, la Organización Internacional Mundial, ¿qué tiene que ver con contratos de puentes? O el PNUD, es porque justamente no son fiscalizados. Pero la ONU tiene acusaciones de violaciones a menores de edad en otros países, como Médicos Sin Fronteras, tampoco son el non plus ultra, ni impolutos menos. La OEA, me he llevado todos los debates de la OEA, de comienzo a fin, mis asesoras testigos, del problema que han tenido para poder tomar medidas contra Venezuela. Porque en Venezuela sí hay miseria, hay desgracia, se arrancan los perros y los gatos con las manos para poder comer. Acá no hay las vacunas para la gente con cáncer. Los niños tienen incubadoras, no voy a detener porque soy parte de los defensores migrantes venezolanos. Pero soy enemiga de la entrada ilegal al país, de que entre cualquiera sin que nadie sepa quién es, porque es un gran peligro. Y por último, presidente, lo que nos debe preocupar, lo que le debe preocupar a las Naciones Unidas, a la OEA, a la Cancillería, al gobierno, es justamente esta falta de control. ¿Por qué huye la gente de sus países? Es una diáspora mundial. ¿Por qué huye la gente de sus países?
por miedo, por terror, por las bombas, por las guerras, por el hambre, por la persecución. Eso es lo que debería ver la ONU. De eso debería preocuparse, esa migración que pasa íntegramente por Turquía, del África, todos esos países que están cerrados, porque por algo Italia lo ha puesto. París es un cordón de musulmanes. Roma cerró su frontera también. Ese es el problema. ¿Qué es lo que tiene España? Separatismo el día de hoy. Lo que tiene que hacer las Naciones Unidas es preocuparse de que los países cumplan con su gente, que le den calidad de vida, que tengan que irse para viajar, para trasladarse como médicos abiertamente o estudiar como los hijos de muchas personas. Lo que tienen que hacer las Naciones Unidas es que la gente no huya de su país por las bombas, por las guerras, por los tanques, por esas desgracias, por las bombas nucleares. Eso es lo que debería preocuparse. Y por supuesto, nadie en ningún momento le quita el derecho a nadie de la migración. Gracias, presidente. Gracias. Voy a darle la palabra al canciller para que por favor pueda de una vez redondear las respuestas a los congresistas que estén presentes. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, agradecer las intervenciones de los congresistas Quintanilla, Víctor Andrés García Belaúnde, la congresista Arauz. Coincidimos plenamente con los criterios vertidos. Y tengo la intervención aquí del congresista Olaechea, que tiene una preocupación que es de carácter legal y que ha mencionado el preámbulo, el marco conceptual, el artículo 14. Ahí lo que se está estableciendo es un compromiso para proseguir el diálogo y el seguimiento de esto, y cuando hace mención a otro tipo de instrumentos, eso no significa que el instrumento en sí mismo sea vinculante, no es vinculante. Si el documento al que hace mención es un tratado, como usted ha mencionado, el Tratado de los Derechos Humanos, efectivamente, eso es parte de la legislación peruana, porque fue aprobado posteriormente por un proceso de perfeccionamiento interno y el año 58 el Perú, por una resolución legislativa, la hizo parte de su legislación. O sea, los mencionados documentos que son parte de nuestra legislación, esos no implican absolutamente nada respecto a un documento que su naturaleza lo hace como no vinculante, no obligatorio. ¿Qué significa esto en términos concretos? Que no se aplica a los artículos 56 y 57 de la Constitución. ¿Por qué razón? Porque justamente no son tratados, no son acuerdos, no son instrumentos internacionales. El propio pacto se denomina documento. Es un documento, como lo ha dicho el congresista Quintanilla, de buenas intenciones, de expresión de voluntad hacia dónde tenemos que caminar. Eso no hace la necesidad de que hagamos ningún perfeccionamiento interno en el Perú, ni simplificado ni agravado. O sea, es un documento que lo adoptaremos, lo apoyaremos, pero que no va a tener una correlación directa, ni para modificación de aspectos de derechos humanos, ni para modificación de aspectos financieros o presupuestales. O sea, no pasa por eso. Los documentos que se mencionan o tratados anteriores, que son parte de nuestra legislación, esos nos obligan. Y la gran diferencia entre el pacto y esos documentos, que si nosotros incumplimos algo de esos documentos, que son tratados internacionales, son exigibles internacionalmente al Perú. No es el caso del pacto. O sea, en eso quisiera tener justamente la claridad de decirle que ahí no pasa nada. Y cuando se habla de compromisos, son aspectos de naturaleza política, expresiones de voluntad. No significa una obligación de carácter legal. Y justamente eso va de la mano con la característica de acuerdo no vinculante. Y el otro aspecto que se había mencionado también por la congresista Melgarejo. Sí, nosotros nos preocupamos bastante para que todo el tratamiento que hagamos sea serio, sea responsable y tengamos una mirada global. Y nuestra preocupación principal son los peruanos, la migración peruana. Y nosotros nos debemos a ellos y tenemos que proteger sus derechos en cualquier parte donde estén. Y tenemos, se ha dicho acá que en menos de 3 millones,
Lo único que quiero decir es que hay 907.000 inscritos en los padrones electorales y que si se hace una multiplicación por las personas que tienen familia, estamos cerca a los 3 millones de habitantes. Y eso es una cuestión que hemos cruzado con la RENIEC y otras instituciones y es lo que tenemos. Y justamente esos 3 millones de peruanos nos envían remesas anuales por 3.051 millones de dólares. Y lo que dice el pacto es tratemos de reducir la comisión de esas transacciones que hoy día pueden llegar a 5-10%. Y lo que implica la cooperación en términos legales, si se puede bajar estas comisiones a menos del 3%. Entonces, esos son aspectos que son concretos y que benefician a nuestra población porque esas remesas generan crecimiento económico, generan una mejor calidad de vida de los familiares de nuestros migrantes. Así que eso por un lado. Por otro lado, en el caso que ha mencionado la congresista Alcorta por su intermedio, señor presidente, la decisión judicial que hubo para que se deje sin efecto la exigencia del pasaporte ya se cayó. O sea, porque ha habido otra decisión judicial en la que ha dicho que se queda sin efecto y el pasaporte es una exigencia que se está haciendo y la mayor cantidad de personas que entran hoy día al Perú entran con pasaportes. Y lo que nosotros justamente queremos con todo el Pacto Mundial es lo que decía el secretario general. Busquemos de trabajar un marco de cooperación internacional que nos permita un tratamiento seguro, ordenado y regular de la migración. Gracias, canciller. Sí, absolutamente. Es más, le manifiesto mi absoluta confianza en su persona. No lo conozco recién, ni es nuevo en la vez, un diplomático de carrera connotado. O sea, me alegro de tener un canciller, me enorgullece tener un canciller como usted. Pero si bien es cierto lo que se dijo acá, es verdad que la política exterior la dirige el Ejecutivo. Nuestra labor como Congreso y Comisión de Relaciones Exteriores, más allá de los gustos de terceros, es fiscalizar. Y si hay un reclamo fuera, en las redes, que para uno puede ser, depende del tema, muy importante y trascendente, y depende del tema, puede ser una porquería, también tenemos que escuchar. Les cuento que está siguiendo harta gente la Comisión, por los tweets y los comunicados que recibo. El gobierno, yo le decía, el gobierno ha ejecutado, el gobierno coincide con la posición de nosotros. El gobierno ha coincidido y coincide que llegó un momento que tenemos que tener un control de ingreso, que no puede ser una cosa desproporcionada, de magnitudes incalculables, porque estamos acá en Lima sentados bien cómodos con un vaso de agua, pero tú ves, es de terror la situación, y pregunto en algunas provincias, es de terror, y lo que no había es ninguna organización porque es un fenómeno que nos ha agarrado y no hemos tenido el tino, la precaución o el arranque, la ocurrencia de empezar a desplazarlos en regiones donde puedan ser útiles, médicos, profesores, de todo. Hemos recibido todo y tenemos de repente pues profesores o médicos vendiendo butifarras en la calle. De eso se trata. Y el Poder Judicial sí lo bloqueó. El Ejecutivo sí coincidió con nosotros y puso los términos, pero lo bloquearon. Que ahora se haga otra medida. ¿Cuál es la medida? ¿Por qué? Porque los países de la Alianza o países fronterizos no necesitamos pasaporte. Con nuestro DNI nomás podemos entrar. Son acuerdos bilaterales. Lo que se está tratando de hacer acá es que sea una cosa ordenada, que sea segura, que sepamos quiénes entran al país y dónde los podemos ubicar, establecer. Ese es el tema con toda claridad. Saber lo que nos pasa saber lo que pasa en el país. Gracias, presidente. Señor canciller. Simplemente para concluir, presidente, lo que tenía como secuencia de la primera información es que la Cancillería ha venido trabajando de manera intensa, no solamente en el contexto de la comunidad andina, en la dirección que menciona la congresista Alcorta, sino también en el contexto de las reuniones de Quito de los países sudamericanos para que veamos de ordenar esta migración. Pero además de eso, estamos trabajando en el Grupo de Lima también, justamente para canalizar mejor la migración venezolana en toda la región. Entonces, todos estos aspectos están debidamente hoy día manejados en coordinación con migraciones para identificar exactamente quiénes entran al país. Y eso
es una prioridad, porque cuando hablamos de tener una migración segura, se trata de eso, de que identificamos bien que entran. Y se ha hablado de que si hay violencia por parte de algún migrante, sea la nacionalidad que sea, tendrá que ser sometido a la justicia, tendrá que ser juzgado, y ustedes saben que una vez que termine el juzgamiento y si hay una prisión preventiva, lo que sigue después en términos migratorios es la expulsión. O sea, no se quedan en el país. Y eso es un aspecto que se está aplicando. Y aquellos que son capturados en situación irregular no necesitan pasar por ningún otro procedimiento más que la decisión migratoria de la expulsión. Y eso está ocurriendo, lo que pasa es que no se hace público. Y eso se hace de un trabajo permanente de migraciones con la policía. Entonces, lo que quisiera concluir, señor presidente, y por su intermedio señalar a todos los congresistas que este pacto mundial definitivamente es no vinculante, no es un tratado internacional, no necesita perfeccionamiento interno, es una expresión de voluntad de hacia dónde queremos ir para tener una migración ordenada, segura y regulada. Y ahí está lo importante, porque nosotros que somos un país de migrantes y un país de acogida, tenemos la necesidad de recurrir a la cooperación internacional porque ningún país en el mundo tiene capacidad por sí solo de hacerse cargo de este tipo de migraciones. Muchas gracias, señor presidente. Como bien lo dijo el Vitocho. Gracias, canciller. Yo aprovecho muy breve una inquietud porque lo había escuchado hace unos minutos cuando varias veces usted señala que el acuerdo no es vinculante, como señalando que no estamos obligados a cumplirlo, pero también lo he escuchado señalar que se va a aplicar el pacto. O sea, digamos, no importa que no sea vinculante, porque si la decisión del gobierno es aplicarlo, ¿quiere decir que lo va a hacer vinculante? ¿Es lo que tengo que entender? ¿O es solamente la ratificación? No, lo que mañana va a ocurrir no es una ratificación. Lo que mañana va a ocurrir es que, como ocurren en todas las conferencias intergubernamentales, se adopta por discursos de los países miembros el texto y luego pasa a ser endosado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y ese endoso, porque si usted lee en la resolución que va a salir mañana, va a decir endorses. Entonces, es un endoso del documento que se llama Pacto Mundial Migratorio. ¿Qué significa que la resolución sea adoptada? Simplemente, como lo dice la propia Carta de las Naciones Unidas, tiene carácter de recomendación para los Estados miembros. No es de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué digo que vamos a aplicar? Porque sí nos interesa promover los aspectos positivos del pacto que tienen que ver con la cooperación internacional para mejor tratamiento de la migración y además de cuidar con los derechos humanos de nuestros migrantes en el exterior. Básicamente es eso. Gracias. Y recordemos que el gobierno adopta este pacto porque este pacto está adecuado a las reglas y las políticas que tenemos en materia migratoria. O sea, no hemos adoptado esto sin haber contemplado nuestras políticas migratorias antes. O sea, está totalmente listo. Nuestra política migratoria es más que lo que exigiría, si es que fuera exigente este tema, ¿no? Bueno, nosotros hemos cumplido, presidente, con nuestra... Bueno, primero para hacer constancia que está la congresista Choquehuanca presente y la congresista Alejandra Mayo, quien a las 3 en punto se comunicó que había tenido lamentablemente un percance, por eso que no pudo estar a tiempo. Y quería agradecerle al canciller su presencia. Yo coincido con las opiniones a favor de quien representa hoy día la diplomacia nacional, como es el canciller Popolicio, con las cualidades personales, igual con los miembros de la Cancillería. Siempre hemos dicho que con la Cancillería no tenemos, casi por lo general siempre tenemos coincidencia, pero es importante, y lo dejo solamente como inquietud, tanto al canciller como a los miembros, a los señores que los acompañan,
todo acto que se firme, incluso de buena voluntad, puede ser distorsionado en el futuro por quienes lo reemplacen. Y esa es la preocupación fundamental de quienes los parlamentarios lo han convocado para esta situación. Nos ha hecho saber que ha habido un representante, creo que ha sido el congresista Petrosi. Habrá que preguntar si es que en cuántas reuniones ha participado, que es informado. Creo que un tema migratorio, no sé, en todo caso le preguntaré y por escrito nos lo podrá comunicar el señor canciller. Por ejemplo, se han convocado un representante de nuestras Fuerzas Armadas, creo que hubiese sido muy importante si participan en este tipo de elaboración de documentos, siendo un tema tan complicado, porque entiendo que la visión la visión sobre los temas migratorios conversados como cualquier persona, como los casos de los peruanos que han migrado en un momento, es diferente a las situaciones que atraviesan muchos países de Europa, como ha atravesado Perú y otros países en la región con el caso venezolano. Entonces es un tratamiento distinto. El congresista Rosa señaló, por ejemplo, el tema sobre perspectiva de género, que el canciller lo dijo 2 veces referido a varón y mujer. Sin embargo, y no hablo de la diplomacia y no hablo del canciller, sin embargo, otras autoridades nacionales eso lo llevan a otros conceptos y a otras definiciones que distorsionan lo que realmente sí lo establece aquí en el caso de lo que ha mencionado el canciller sobre género, ¿no? Congresista Olechea, me está pidiendo intervención con todo gusto. En la línea de lo que usted está diciendo, usted está hablando, presidente, sería bueno que Relaciones Exteriores y una recomendación a través suyo al canciller, el Poder Judicial también esté advertido que no es vinculante, porque sabemos que a veces son creativos. Entonces, al haber este pacto, no vaya a ser que tengamos a alguien de los migrantes que decida enjuiciar al gobierno peruano en este marco. Entonces, sí sería importante que el Poder Judicial esté al tanto de lo no vinculante. Ha sido muy importante los alcances del canciller y le agradezco muchísimo, canciller, porque esto yo creo que pone a dormir fantasmas que hoy están en la calle. Por eso es muy importante que el Poder Judicial también esté al tanto. No es vinculante para que no sientan que ante la tentación de que habiendo un marco firmado tomen una demanda y estemos en juicios que no tienen sentido, no deberían ser admitidos a juicio, ninguna pretensión en este marco. Le voy a dar una intervención al canciller Popolicio. No, simplemente para complementar, el ministerio que participa es el Ministerio del Interior y la Superintendencia Nacional de Migraciones. No participa el Ministerio de Defensa porque no hay una correlación directa de ellos con el aspecto migratorio. Es el Ministerio del Interior. Y en la mesa multisectorial que permanentemente maneja la Cancillería participan la Fiscalía y el Poder Judicial. O sea que ahí estamos coordinados con ellos. Muchas gracias. Sí, culminaba, yo no he intervenido porque quería aprovechar no solamente ratificando digamos el respeto y el respaldo de la Cancillería, pero sí dejando constancia que como comisión vamos a hacerle obviamente el seguimiento respectivo. Creo que congresista Lechada ha hecho una pregunta que usted le respondió que es clave en relación al si corresponde o no los artículos de la Constitución. Usted está señalando que no corresponde, es decir, el marco legal es fundamental, pero como se lo digo, y creo que varios son testigos, incluso acuerdos que firmamos hace muchísimos años de carácter internacional se han transformado en el tiempo y hoy día el Perú está obligado, caso OEA, estamos obligados a situaciones que no fueron las de origen que se firmaron en ese momento. Entonces, sí nos preocupa, más allá de estas aclaraciones, repito, que lo que se va a hacer mañana podamos hacerle un seguimiento en conjunto para que no tenga ninguna distorsión de lo que usted ha manifestado y que no tengo por qué dudar de lo que usted ha señalado hoy día. Bueno, siendo exactamente Presidente, las 5:35... nosotros como comisión... Congresista, lo he dicho 5 veces, pero yo le pediría que por favor levanten la mano. Son las 5:35. Vamos a levantar la sesión agradeciéndole a los congresistas que están aquí presentes. Perdón, 6:35. Agradeciéndole al canciller, a su equipo que nos ha acompañado y a los congresistas presentes. Bien, ahí veíamos el desarrollo de la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el congresista Luis Galarreta y que contó con la presencia del canciller Néstor Popolicio, quien presentó en la sesión un informe sobre el Pacto Mundial de Naciones Unidas para la Migración que fue aprobado en Marrakech el 10 de diciembre último, dando la posición peruana. El ministro fue enfático en señalar que este pacto no afectará
la soberanía, ni las leyes nacionales, ni una modificación legal o a aplicarlo. En resumen, se trata, dice, de un documento no vinculante. Dijo que la naturaleza y el alcance de los 64 estados, luego de 2 años de trabajo técnico, es el trabajo colectivo para mejorar la migración internacional. Hemos escuchado las intervenciones de los diversos congresistas, por ejemplo, Lourdes Alcorta. Ella manifestó que el Perú firma todo lo que le ponen en la mesa. Algunos países hacen su reserva. Chile lo hizo con sus presidentes, pero el Perú firma absolutamente todo y hay que tener muchísimo cuidado. Continúen con la programación de Congreso Televisión.